Vamos a continuar con las actividades de este Congreso Internacional. A todos aquellos que tienen participación en las salas 2 y 3 con ponencias orales pueden pasar y nos quedamos en esta sala los que tenemos participación con el siguiente ciclo de ponencias orales. Me permito presentar a la ingeniera Yolanda González Pérez y al maestro Simón Armando Rincón Aguilar. Ellos serán los moderadores de esa sala. Recuerden, tenemos la misma mecánica, son 15 minutos aproximados para presentación, 5 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, les cedo la palabra para que presenten a nuestro primer ponente de esta hora. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir esto de manera muy breve. En este congreso, no sé si puedan mirar la pantalla. Sí, se ve, adelante. Sí, muy bien. Bueno, nuestra participación como jurados, mi nombre es Yolanda González, a sus órdenes. Voy a estar como jurado en este bloque de exposiciones, acompañada del licenciado Armando Rincón. El programa de la sesión va a ser la presentación de los trabajos, el saludo, después vamos a pasar a la exposición y evaluación y al final tomaremos una foto. Los trabajos que se presentarán de 11 a 11:20 son aprendizaje del inglés mediante el aprendizaje basado en tareas, que va a ser el primer trabajo con el que vamos a iniciar justo en este momento a las 11:24. Cedo la palabra. Buenos días, maestras. Una disculpa, tenía problemas con el acceso. Soy uno de los moderadores, maestra. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, bienvenidos a todos. Mi nombre es Simón Armando Rincón Aguilar y vamos a estar aquí para cualquier duda de ustedes como ponencias. Y adelante, maestra Yolanda. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido, Armando. Gracias, igualmente a todos. Escuchamos al equipo, el ponente del equipo, por favor. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Yo conformo el equipo de este proyecto de intervención y seré la expositora del mismo. Me permito presentar. ¿Podrían indicarme, por favor, si ya se ve mi pantalla? Sí. Sí, se ve correctamente. Adelante. Ok, entonces, continúa el modo de presentación. ¿Sí se ve? Sí. Está adelantado, Daniela. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Soy estudiante de la Maestría en Gestión del Aprendizaje de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y hoy presentaré el proyecto de intervención titulado El aprendizaje del idioma inglés mediante el aprendizaje basado en tareas. Autores, una servidora, licenciada Daniela Domínguez Ramírez, la doctora María de los Ángeles Silva Mar, la maestra Esperanza Ollama Argumedo y la doctora Miriam Alejandre Espinosa. Bueno, como ya sabemos hoy en día, el inglés es una herramienta útil y muy importante al momento de nuestra vida profesional y nuestra vida estudiantil. Tiene múltiples beneficios, entre ellos voy a mencionar algunos que son el intercambio cultural, es decir, aquella persona que domina este idioma tiene contacto con personas de distintos países, incluso si no hablan el mismo idioma pueden comunicarse con esta lengua en común y aprender sobre ellos. Tenemos la posibilidad de estudiar en países expertos en el tema que deseamos aprender y ese mismo aprendizaje lo podemos traer a nuestro propio país aplicándolo directamente para que mejore. También en un estudio realizado por English First el año pasado nos dice que existen 360 millones de hablantes nativos, pero hay otros 1.600 millones que lo han elegido como segunda lengua, es decir, que quien domina este idioma se comunica con un gran número de personas. Y bueno, por último y también muy importante, que la mayoría de la información que nosotros tenemos hoy en día está traducida al inglés, por lo cual nuestro banco de información es muchísimo más amplio. El objetivo general de este proyecto es desarrollar la pronunciación y fluidez en estudiantes del Centro de Lenguas Extranjeras, CLE. La metodología utilizada fue la investigación-acción, creada por Carl Lewis en la década de los 40, la cual consiste en observar nuestro grupo de estudio, diagnosticar el problema, investigarlo, con base en ello creamos un plan, lo llevamos a cabo y analizamos los resultados. Y con base en esta información obtenida, se puede replanear
para adecuar lo que ya teníamos, la estrategia que ya se tenía, y de esta manera, pues, llegar al resultado. Bueno, la estrategia utilizada para este proyecto fue el aprendizaje basado en tareas, la cual se compone de 4 etapas. La primera, que es la elaboración de la tarea, donde el docente desarrolla una tarea, bueno, diseña, mejor dicho, una tarea enfocada en los intereses del estudiante para que ésta sea útil para el mismo. La segunda, que es la etapa de orientación, el docente se encarga de dar las instrucciones, explicar la tarea, resolver dudas y preguntas y activa los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el mismo idioma para que estos sirvan de ayuda al momento de generar los nuevos. En la ejecución, que es la tercera etapa, los estudiantes se disponen a realizar la tarea ya sea de forma grupal o individual, y aquí el maestro se convierte en un guía del aprendizaje. Al final, la etapa de evaluación, como su nombre lo dice, se evalúa la tarea, y en este proyecto nosotros lo ocupamos para analizar qué avances tuvieron los estudiantes en el aprendizaje del idioma, en el desarrollo de estas características, y qué áreas de oportunidad tuvieron, y así dar una mejor y mayor retroalimentación para que ellos mejoraran en su desempeño. El grupo de estudio se conforma por estudiantes del Centro de Lenguas Extranjeras, perteneciente al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica del segundo nivel de inglés, en el municipio de Poza Rica, Hidalgo, Veracruz. En total fueron 15 estudiantes que en su momento estudiaban entre el tercer y séptimo semestre de la carrera, y ellos estudian en este momento, ingeniería industrial, gestión empresarial, sistemas computacionales, mecatrónica, geociencias e ingeniería petrolera. El proyecto se dividió en 11 sesiones, las 2 primeras enfocadas a sensibilización, las cuales fueron muy importantes, ya que como los estudiantes no habían trabajado con este tipo de estrategia, pues fue necesario explicarles en qué consistía y cómo y para qué la íbamos a utilizar. Las siguientes 9 sesiones fueron enfocadas completamente al desarrollo del proyecto de intervención. El horario establecido por el CLE fue los sábados y domingos de 1 hora cada día en un periodo del 15 de noviembre al 20 de diciembre del año pasado. Primero fue necesario realizar un diagnóstico para conocer los niveles iniciales de los estudiantes en fluidez y pronunciación. Para ello se les pidió a los estudiantes que se grabaran, que mandaran una grabación vía WhatsApp de una lectura en voz alta del artículo Global Objects, el cual se encuentra en su libro del curso. Y esta grabación, fue evaluada con la escala fonológica holística de Horner, fue nuestro instrumento de evaluación. Como pueden ver, esta escala ocupa los mismos niveles que el marco de referencia europeo. Sin embargo, este se enfoca solo a la habilidad comunicativa oral y no al dominio total del idioma, que corresponde al uso de al dominio, mejor dicho, de las 4 habilidades comunicativas, por lo cual fue muy pertinente el momento de evaluar a los estudiantes y obtener los niveles de los mismos. Tenemos que al inicio hay 2 estudiantes en el nivel A1, 5 en el A2, 4 en el B1, 3 en el B2 y 0 estudiantes en C1 y C2. La primera tarea evaluada fue una lectura y análisis de reglas fonéticas. Esta actividad se realizó de manera grupal y el instrumento de evaluación fue la lista de cotejo. Como podemos ver, de esta lectura y este análisis, los estudiantes se les solicitó realizar un diálogo donde incluyeran palabras que siguiesen estas reglas fonéticas. Fueron un total de 14 reglas fonéticas muy básicas que se les dio a los estudiantes para analizar. Como resultados tenemos que el 100% de ellos siguió las reglas fonéticas, la mitad logró pronunciar con facilidad y la mitad no lo hizo. El casi 80% de los grupos tuvieron un diálogo comprensible, es decir, se entendía lo que ellos estaban expresando, mientras que poco más del 20%, 25% aproximadamente, no lo hizo. Sin embargo, arriba del 20% pronunció correctamente, mientras que casi el 80% no lo hizo. Y bueno, el 100% de los grupos adaptó correctamente su escena a las palabras utilizadas en el diálogo, es decir, se entendía lo que estaban expresando. Como segunda tarea tuvimos una presentación de forma individual del video del árbol genealógico, eso fue de manera individual. Igual se utilizó la lista de cotejo como instrumento de evaluación. Y podemos observar que el 66% de los estudiantes tuvo una correcta dicción, ninguno de ellos habló rápido, lo cual fue muy bueno. Del 86% de los estudiantes se pudo comprender lo que decían. El 73%, pronunció correctamente las palabras. El 93% de ellos utilizó videoclips, imágenes, etcétera, para apoyar su presentación, lo cual fue bueno porque también se buscaba con ese proyecto enseñarles a los estudiantes a utilizar las herramientas tecnológicas, el internet, para un apoyo en su aprendizaje y pues, no solamente como un mero entretenimiento. Y bueno, el 93% de ellos incluyó los elementos solicitados
en la presentación en el video. La tercera tarea que se evaluó fue la exposición de forma individual de un problema de interés social y una posible solución. Y en este caso, el instrumento de evaluación fue una rúbrica. Podemos ver aquí en la figura que cada uno de los colores corresponde a un criterio en la rúbrica. Azul marino corresponde a la pronunciación, naranja a elementos de la presentación, gris comprensión, amarillo dicción y azul cielo fue el resultado final. Podemos ver que la gran mayoría de los estudiantes tuvo una pronunciación y una comprensión aceptable, al igual que una dicción relativamente aceptable. Todos incluyeron los elementos solicitados y nuestro resultado final fue bastante bueno. Como la última tarea de evaluar fue un video tutorial de forma individual de una receta de cocina, en la cual se utilizó nuevamente la rúbrica como instrumento de evaluación. Y igual que en la figura anterior, podemos observar que cada uno de los colores que vemos aquí representa un criterio en la rúbrica. En este caso, el azul marino representa dicción, naranja elementos en el video, gris pronunciación, amarillo comprensión, azul cielo resultado final. Podemos ver que la gran mayoría de los estudiantes obtuvo una dicción y obtuvo una pronunciación aceptable, y de ahí en fuera podemos ver que el resto de los estudiantes tuvo una mejor dicción y pronunciación. La comprensión también fue muy, muy, muy buena, y de ahí los estudiantes que restan, se elevaron, es decir, avanzaron, y nuestro resultado final también fue muy, muy bueno, fue muy aceptable. Este video también lo ocupamos para analizar los niveles finales de fluidez y pronunciación que tuvieron los estudiantes. Nuevamente, se ocupó la escala fonológica holística de Horner, y en este caso tenemos que, bueno, nuestros dos estudiantes en A2 se mantuvieron. Ahora solo tenemos un estudiante en A1, 5 en B1, 5 en B2, 2 en C1 y, bueno, 0 en C2. Como podemos ver, tuvimos un avance a diferencia de cómo iniciamos. Y bueno, como conclusión, podemos comentar que el aprendizaje basado en tareas nos permite el desarrollo de la pronunciación y fluidez en los estudiantes universitarios. Esta estrategia nos permite desarrollar en los estudiantes no solo el aprendizaje que deseamos que ellos obtengan, sino que también desarrollan habilidades sociales, pensamiento crítico, autonomía, autoevaluación, habilidades de investigación, etcétera, porque el estudiante se hace más propio de su aprendizaje, es decir, ya no depende tanto de lo que el maestro le diga que haga o que no haga. Es importante tener siempre en cuenta los intereses de los estudiantes para crear la tarea, para que de esta manera sea atractiva. Y bueno, trabajar con esta estrategia en estas condiciones nos permitió que los estudiantes organizaran sus actividades correctamente. Cabe mencionar que este proyecto se realizó durante el confinamiento, por lo cual las reuniones presenciales no estaban para nada permitidas. Entonces, los estudiantes tenían que compartir sus horarios de la carrera con los horarios del curso de inglés, y de esta manera tuvieron una libertad que les ayudó a organizar completamente su horario y abarcar todo de una manera muy organizada y muy, muy puntual. Esta es más recomendación que conclusión, que es mostrar esta estrategia a los docentes para que conozcan sus efectos y empiecen a trabajar un poquito más con ella. Y bueno, este tipo de aprendizaje nos permite a los docentes crear nuevas formas de aprender y utilizar más herramientas. Aquí muestro la bibliografía utilizada para este proyecto de intervención. Agradezco su atención y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por la ponencia. Excelente. ¿Alguna pregunta de los presentes? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos unos minutitos. Me gustaría preguntarle, Daniela, a usted o a su equipo, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el aprendizaje basado en tareas? Porque escuché bastantes beneficios y como profesora también sé de ellos, pero ¿cuáles son los retos que enfrenta y cuál sería una alternativa de aprendizaje? Pues yo creo que uno de los principales retos es el diseño de la tarea, principalmente, porque la tarea debe ser diseñada para que el alumno aprenda lo que se desea que se aprenda y para que también sea atractiva para ellos. Entonces, lo que creo que
y me incluyo, que he hecho yo durante mi carrera de docente, es no tomarlos en cuenta al momento de diseñar la tarea y crear yo una tarea que creo yo que les conviene, que les va a ayudar. Y al momento, pues ya de ponerla en práctica, pues no fue interesante, no fue relevante para ellos y ahí todo lo que yo tenía planeado, pues se viene abajo, ¿no? Entonces, al momento en que yo me acerco a ellos, les pregunto, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te interesa? Y empiezo a hacer contenido con base en ello. Los estudiantes se involucran más, buscan más formas de aprender, más información, como que se integran un poquito más. Otro de los problemas que veo es que, bueno, y lo encontré en la bibliografía al momento de investigar este tipo de estrategia, la cual pues debo decir que fue ocupada a raíz de la pandemia porque mi estrategia original no era esta, era el aprendizaje colaborativo, pero pues bueno, era muy difícil también por el hecho de que no podían trabajar de manera presencial. Entonces se decidió, con la ayuda de mi directora y del grupo también que llevamos a cabo este proyecto, cambiar de estrategia, se investigó y coincidimos en esta. Y bueno, uno de los problemas es que esta estrategia no funciona al momento de ayudar a un estudiante a calificar para una certificación. Es verdad, no nos va a ayudar a prepararlos, pero sí nos va a ayudar a que el estudiante domine el idioma. Nos va a ayudar a que sepa comunicarse en el idioma, sepa interactuar con un hablante nativo, con un hablante no nativo que esté inmerso en él. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Muy bien. Ahora, gracias a ustedes. Yo creo que ahí el punto ahí es que ahora vas a, junto con el equipo, creo que uno de los retos que ahora van a tener que seguir es precisamente lo que tú decías. Si esta estrategia que tú sigues, que tu equipo sigue para la enseñanza, no funciona para certificación, habrá que investigar cuál sí funciona para una certificación, que es difícil en esta situación de pandemia, que normalmente este tipo de clases es son presenciales para que ellos lo comprendan más, pero como dices, esta situación que tenemos, habrá que buscar una buena estrategia para la certificación en el idioma inglés. Pero bueno, ustedes pueden, son las especialistas y lo van a lograr. Éxito, muy bien, muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias a todos. Esta presentación. Gracias a todos. Gracias. Bien, gracias al equipo. Vamos a pasar a nuestra segunda ponencia de esta sala, que se denomina Percepción Social del Cambio Climático, y le cedemos la palabra al equipo. Buenos días. Gracias. Iba a pedir retirar la presentación, voy a hacer la propia. ¿Se puede observar? Sí, ya se observa. Okay. Muy bien. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Nosotros somos parte de este equipo en la maestría en gestión del aprendizaje, precisamente de los temas que cultivamos asociados a gestionar aprendizajes en diferentes disciplinas. Uno de ellos es dentro de la sustentabilidad y uno de los puntos o temáticas específicas tiene que ver con el cambio climático. Ya ayer otra estudiante abordó algo al respecto. En este caso, a una servidora, María de los Ángeles Silva Mar, a la licenciada Alicia Cervantes Ordaz, a la doctora Araceli Huerta Chue y a la doctora Elba María Méndez Casanova, nos corresponde este tema que es percepción social del cambio climático y las inundaciones en los estudiantes de pedagogía de la Universidad Veracruzana. Ustedes pueden ver en pantalla una imagen que muestra la ciudad de Poza Rica y para mayor detalle su casa, mi casa en Infonavit Gaviotas, en una zona altamente vulnerable ante inundaciones. Ustedes la ven aquí en la esquina, esta de verde. Y como este escenario hemos vivido en muchas ocasiones, lamentablemente. Hay todo un trasfondo social, académico, personal y de disciplina. Voy a interrumpir un momento. ¿Podría ejecutar la presentación, por favor? ¿Correrla? Supone que estaba visible. Sí está visible. Lo que pasa es de que solamente ejecutar la presentación, bueno, F5 o correrle nada más.
Ajá, dejar de presentar, por favor. Ahí. Ahora nada más va a elegir la presentación de sus diapositivas. En caso de que no pueda presentarlo, no se preocupe, nada más vaya pasando las diapositivas para ir viendo el contenido. No la escuchamos. Tiene apagado el micrófono. No pasa nada, tranquilidad. Así sucede. Su micrófono. Ahí está. Listo, la escuchamos. Muy bien. Adelante. Entonces, ¿pueden ustedes observar la pantalla? Sí, la observamos. Ok. Sí. Entonces, estoy abordando, decía, esta parte de la... No. No. Estamos en los objetivos. Sí. Ok, bueno, ya es que brinqué. Creo que el problema es que no me deja avanzar. ¿Y en el PowerPoint? Nada más haga clic en la diapositiva que corresponde. Y listo. Ahora con sí, eso. ¿verdad? Ahora sí, ya. Muy bien. Okay, perdón. Adelante. Sí. No pasa nada. Adelante. En esto de la fundamentación quiero rescatar elementos claves que nos permiten llevar a cabo este estudio precisamente y justificarlo, que el cambio climático es un problema global, es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad actualmente y bueno, esto más que evidente no solo en años pasados, lo que acabamos de vivir recientemente y en nuestro propio estado y en la región. El territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados por los fenómenos naturales y la actividad humana. Y algo que nosotros como educadores y particularmente con este posgrado es atender lo que ERAS en el 2015 establece. El sistema educativo aún no está logrando trasladar adecuadamente a la sociedad los rasgos singulares que configuran la cuestión climática. Es una tarea que está pendiente y en ese sentido estamos asumiendo. El pedagogo del siglo XXI debe mostrar compromiso social y ético al identificar necesidades socioeducativas para la búsqueda de soluciones innovadoras que impliquen inclusión, equidad y sustentabilidad. Asimismo, asumimos la responsabilidad con una aportación investigativa de esta naturaleza y al abonar ante el gran reto del cambio climático en sus manifestaciones de impacto en la salud, lo económico y lo ecológico, como lo son las inundaciones en nuestra región. Pues planteado los objetivos en general es analizar esa percepción que tienen un grupo de estudiantes de nuestra facultad sobre el cambio climático y las inundaciones. Y los particulares fuimos identificando esa percepción social hacia inundación, el riesgo de inundarse y el cambio climático, los conocimientos que en general muestran los estudiantes. Digamos que este es un primer acercamiento, un diagnóstico para identificar esta área de oportunidad y reconocer el nivel de interés que sobre el cambio climático. Este es un resultado muy interesante que tuvimos. ¿Qué percepción desde la mirada de los propios estudiantes consideran que tienen los profesores de nuestra facultad? Y finalmente, ¿cuál es ese nivel de disposición de estos estudiantes? Sobre todo porque son ellos, ellas mayormente, quienes han vivido estos eventos. La metodología describe, bueno, es un trabajo de corte cuantitativo, es un estudio descriptivo. La muestra son estudiantes de pedagogía, principalmente, que viven en zonas de riesgo de inundación. El muestreo utilizado es el intencional u opinático. Este tipo de muestreo no es muy común. Este autor Lagares nos permite justificar que son elegidos los participantes a partir de poblaciones, en este caso muestras muy pequeñas, pero que son representativas, significativas, y que en concreto a estos participantes son estudiantes de la carrera de un periodo de investigación en el 2019 y que vivieran particularmente en zonas de riesgo de inundación. En este sentido, avanzamos en el asunto de la exposición. Decía, se trabajó con un instrumento que realmente hay
pocos estudios. Nosotros hemos hecho algo acá en la región y a nivel, sobre todo, licenciatura. En mi caso es un estudio derivado del doctorado que adquirí, pero también con otros colegas a nivel doctorado, como Ávila y González en el 2005, en el 2015. En cuanto a los resultados más relevantes, son muchos datos, pero quise rescatar los más significativos con mis compañeros. Por ejemplo, esto sobre el conocimiento que tienen. ¿Entiendes el cambio climático y sus causas? La gran población de estudiantes que fue seleccionada por este trabajo dicen que sí entienden el cambio climático y sus causas. Sin embargo, hay un grupo que solamente, o que dice que de plano no le interesa, y otro que no. Son áreas de oportunidad. Aunque tampoco es seguridad, porque son preguntas abiertas a un sí o un no. Tendríamos que averiguar con mayor detalle cuál es su conocimiento, cómo lo conciben, si realmente hay una información más profunda. ¿Qué se acerca más a lo que piensan sobre el cambio climático? Más de la mitad de ellos consideran que es un proceso provocado por la actividad humana, aunque hay otra fracción que dice que es ambas cosas, inclusive solamente es un proceso natural de la Tierra. ¿En cuál crees que es la causa principal del cambio climático? Pues también hay unas posturas diversas, la mitad, más de la mitad, reconocen la deforestación, y como habrán visto en las noticias, ahora es una situación devastadora en esta pérdida de biodiversidad, muchos árboles perdidos, va a haber una severa crisis en ese sentido, y por eso nuestro interés de seguir trabajando y aportando al respecto. ¿Te preocupa el cambio climático? Pues aún cuando se está viviendo y dicen, hay una pregunta, no la puse, porque decía que el 100% reconoce que el cambio climático existe, pero su preocupación es variable, desde mucho, bastante, poco, aunque afortunadamente nadie dijo que nada. ¿Qué crees que los profesores de la facultad, es donde les decía, esto es una tarea muy importante desde el interior que debemos promover, sensibilizar, porque el 45% opina que a los profesores de nuestra facultad les interesa poco el tema del cambio climático, inclusive hay quienes de los propios chavos o estudiantes dicen que desconocen ese interés, habla de una apatía al respecto sobre este tema. ¿Qué problemáticas te genera mayor preocupación? Esta es una pregunta para identificar sobre qué les preocupa como futuros educadores ambientales o simplemente como educadores. Pues sí, las inundaciones, un poco de lógica, porque pues ellos viven en esta zona, quienes participaron, pero otro tema de interés tiene que ver, sí, con el cambio de derretimiento de glaciares, aumento de temperatura, pero también hay un interés sobre la inseguridad que se vive en nuestra región. ¿Cuáles son los efectos de las lluvias intensas que más dañan tu colonia? Pues las inundaciones, que las están reconociendo, aunque reconocen un problema de salud, todo lo que se deriva al vivir una inundación. ¿Qué tanto te interesa saber si las inundaciones pueden afectar tu colonia? Pues hay mucho de interés, hay unos que tienen poco y otros de manera regular, es decir, seguimos con áreas de oportunidad aquí evidentes. Este es otro dato que para establecer una estrategia, trabajar en comunidad, vean qué dicen de sus propios vecinos respecto a cómo actúan. Pues casi la mitad dice que se organizan, pero no siempre hay resultados. Obviamente que no hay una organización pertinente ni adecuada, ni con un respaldo de expertos y mínimamente de protección civil. Y están dispuestos a recibir información, cuando menos preguntamos, información sobre el cambio climático e inundaciones, la gran mayoría afortunadamente dicen que sí. Con respecto, bueno, para ir concluyendo, ¿qué rescatamos de acá? Ahí en el extenso podrán ustedes ver los datos demográficos, mayormente mujeres que participan. Es lógico, es una carrera, la de pedagogía, donde tenemos una mayor población de mujeres, pero bajo esa perspectiva tomamos esta cita donde dice que desde tiempos ancestrales las mujeres han tenido una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Esto es un punto muy interesante y de fortaleza con este grupo que en su momento pudiera intervenir en su propia comunidad. Reconocen que el cambio climático existe, el detalle es que la importancia es muy diversa en cuanto a su respuesta, importancia menor a esta problemática ambiental. Hay un escaso interés de los profesores, que no es solamente mirar hacia los estudiantes, necesitamos también hacer un trabajo muy particular con los propios profesores, pues somos educadores.
estudiantes interesados y dispuestos a recibir información, aunque también, como conclusión, ya veíamos, hay un escaso interés de organización vecinal. Están esperando la mayoría que venga el ayuntamiento, los funcionarios para organizarnos. No hay una autogestión. Y bueno, esto se convierte, por lo tanto, en un área de oportunidad para los futuros pedagogos. Finalmente, nuestra propuesta es para que la sociedad juegue un papel determinante en esta gestión integral de riesgo de las inundaciones, pues debemos asumir mayores compromisos y responsabilidades. Y aquí es donde estamos involucrando a administración municipales a través de protección civil, ecología, medio ambiente, educación limpia pública y todas las esferas que se tienen que involucrar en esta realidad que vivimos. Desarrollar proyectos educativos ambientales que atiendan estas temáticas prioritarias para que los futuros pedagogos asuman esa responsabilidad social. Y en este sentido también, este trabajo requiere de un aporte significativo desde nuestra responsabilidad. Es esencial que las instituciones de educación y los profesores consideren su contribución, será uno de los mayores retos educativos del siglo XXI, como lo es el cambio climático, respaldando lo del estudio de ERAS 2015, y también ese es un estudio en España. En México es más incipiente y en nuestro estado también hay trabajos que son útiles. Los proyectos ambientales educativos que se formulen deben plantearse desde una perspectiva psicopedagógica a fin de evitar descuidar el plano emocional o psicológico, porque hay otra parte del estudio donde recuperamos sentimientos y emociones de estas personas que han vivido la experiencia y desarrollar un estudio afín basado en enfoque cualitativo. Este es solamente un primer acercamiento descriptivo, cuanti, pero hace falta lo cual. Y finalmente, esta es la bibliografía, algunos de los autores que hemos manejado, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Preguntas de los presentes? Gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Soy María de los Ángeles Silva Mar, coordinadora de la maestría y responsable de estos estudios. Gracias, María de los Ángeles. ¿Alguna pregunta de los presentes? ¿Algún comentario? Pues nada, maestra, muchas felicidades. Y yo pienso que aquí una área de oportunidad para ustedes como investigadoras es ahora que tienen una mayoría de mujeres que respondieron a este cuestionamiento. También yo pensaría en realizar otra investigación, pero ahora enfocado a ellos, a los maestros o a los estudiantes como masculinos, y hacer una comparativa. ¿Cuál es la opinión con una mujer que incluso tiene un futuro como madre, como hermana, como hija, y una comparativa como el esposo, futuro esposo, si primero Dios, o como padre de ellos, conocer la diferente perspectiva que tienen cada uno de ellos con respecto a la responsabilidad social que implica el cambio climático. Y como dice, a lo mejor no esperar a que vengan todas las esferas políticas y gubernamentales para poder trabajar o para salir adelante, sino concientizar, que es un poco difícil a veces, pero no imposible, que los mismos habitantes se unan para, pues, conocer alguna solución, ¿sí? Y tal vez en el apoyo de estas personas de gobierno. Realmente, maestro, agradezco su comentario. Este trabajo implica con jóvenes, adultos mayores, varones, mujeres de diferentes edades tenemos, pero en particular lo hicimos con estudiantes de la facultad y vamos a esa tarea. Alitza precisamente es estudiante de la maestría y el proyecto que va a desarrollar próximamente va a hacer eso. No tan solo el estudio, a partir de lo que tenemos, actualizar datos, ella va a diseñar un proyecto de gestión ambiental, precisamente desde la gestión del aprendizaje, para, diría, formar a esas universitarias y universitarios de pedagogía. Excelente, maestra, muy bien. Excelente. Muy bien, es un tema apasionante y las felicito por abordarlos. Creo yo, y coincido con el profesor, que además de hacer la investigación, la se convierta en acción y ¿por qué no? En que estos proyectos que se exponen aquí los vinculemos con quienes legislan, con quienes toman acciones, con quienes dan presupuesto, y entonces invitarlos y que ellos hagan algún compromiso
y llevar estas investigaciones que en conjunto, porque me parece muy interesante lo que nos comenta, que se vaya desarrollando toda esta línea de investigación y que rinda frutos. Es muy importante exponerlos aquí y también el que se consoliden con alguna actividad dentro de sus instituciones y que se lleven a otros niveles para que sean escuchados y en la toma de decisiones políticas, legislativas, de reglamentos, etcétera. Muchas gracias. Con gusto, si tienen interés, al correo a silva@v, tenemos otros trabajos con prácticas ya realizadas y resultados. Tampico es una ciudad también vulnerable a inundaciones y pues creo que tenemos asuntos en común. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Licenciado Armando, maestro, ¿nos puede hacer la presentación de la siguiente ponencia? Claro, ahora vamos a escuchar a la ponencia cuyo nombre es Autopercepción del desempeño en estudiantes de nivel superior en modalidad virtual. Lo presentan las investigadoras María Angélica Reyes Acosta, José Arturo Díaz Hernández, investigador, y Liliana Marroquín Canales. Se encuentran presentes, ellos son de la Universidad del Noreste, de Dirección de Innovación y Tecnología Educativa, Coordinación de Investigación y Área de Ciencias Químico-Biológicas. ¿Se encuentran ustedes, maestros? Yo estoy presente, buenas tardes. Excelente, maestra. Maestra Liliana Marroquín, usted es quien va a presentar, ¿verdad? ¿O quién va a presentar? Yo soy quien voy a presentar. María Angélica, perdón. Una disculpa, es que como no veo la cámara, veía al lado a la maestra Liliana, dije, caray, bueno, adelante, maestra. Una disculpa por lo de la cámara, de hecho ahorita la activé, pero se congela y solita se me bloqueó. Pasa nada. Entonces voy a presentar Sí, claro que sí. No pasa nada. Muchas gracias. Adelante. ¿Sí pueden visualizar bien la presentación? Sí. Sí, se puede ver correctamente. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Angélica Reyes Acosta y bueno, yo les voy a presentar el estudio denominado Autopercepción del desempeño en estudiantes de nivel superior en modalidad virtual. Cabe mencionar que este trabajo fue realizado en colaboración con el maestro Arturo Díaz Hernández y la maestra Liliana Marroquín Canales. Como introducción, bueno, como todos sabemos, en el mes de marzo del 2020, el gobierno del estado de Tamaulipas determina suspender lo que son las clases presenciales, esto como una medida para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. Entonces, todo esto trae como consecuencia que las instituciones educativas implementen un sistema de educación a distancia basado en las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Y bueno, pues empleando lo que son las plataformas virtuales y de videoconferencia. Este estudio fue realizado específicamente con alumnos de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Cabe mencionar que antes de la pandemia, los alumnos ya tenían cierta experiencia en cursar materias en una modalidad totalmente virtual. Y bueno, estas son un listado de las materias que ellos tomaban como parte de las materias sello y que son materias en principio que desde el primer semestre pues empezaban a tomarlas y a tomar experiencia en esta nueva modalidad. Sin embargo, aun cuando ellos ya tenían cierta experiencia en trabajar en esta modalidad, el cambio rotundo a una totalidad de materias completamente en línea y aunado a las condiciones de confinamiento, el distanciamiento social, el acceso limitado a recursos tecnológicos, pues esto nos lleva a una situación compleja tanto para docentes como para estudiantes. La parte de autopercepción del alumno desde el punto de vista pedagógico, pues no es más que la percepción que tiene el alumno de sí mismo dentro de lo que es el proceso educativo. Y bueno, esto se define por las actitudes o el compromiso que el alumno considera que representa respecto a la educación a distancia
Y esto, pues en principio nos permite diseñar tomar decisiones para el diseño de nuevas estrategias pedagógicas que estén, en principio, que nos lleven a cumplir con lo que son las necesidades que tiene el alumno, tanto, bueno, en la parte de necesidades y habilidades reales del alumno. Y bueno, pues como objetivo general, en principio se tiene que determinar el nivel de compromiso que los alumnos de QFB presentan respecto a sus actividades y responsabilidades con los cursos en línea, la disponibilidad que tienen ellos de los recursos tecnológicos en su hogar, así como identificar las emociones de los estudiantes activadas por las condiciones actuales. Esto con el fin de establecer estrategias para mantener una pedagogía universitaria de calidad. La población en estudio, pues son 134 alumnos de QFB, 39 fueron masculinos, 95 femeninos, la edad promedio de 20 años, con una desviación de 2 años, en un intervalo de 18 a 33 años. Y bueno, pues aquí indico la cantidad de alumnos que fueron entrevistados, o bueno, que respondieron al instrumento en función del semestre. El instrumento utilizado consta de 5 reactivos de datos generales, 12 reactivos que están relacionados con autopercepción del desempeño del alumno. Se utilizó la escala de Likert y bueno, se tuvo para un alfa de Cronbach de 0.891. Aparte del estudio de autopercepción, se asignan una pregunta de opción múltiple donde el alumno puede responder o seleccionar más de una alternativa. Esto relacionado con el estado de ánimo de los estudiantes con las clases virtuales. Y además, bueno, se asignó un espacio abierto para comentarios o observaciones generales. Y bueno, aquí ya presento parte de los estudios, bueno, más bien de los resultados que se obtuvieron con el estudio. Y bueno, aquí represento los 12 ítems que involucran el estudio de autopercepción del desempeño. De aquí podemos observar que el ítem 1, 3 y 7 tienen porcentajes de autopercepción del desempeño entre 93 y 94%, y esos están relacionados con si son estudiantes dispuestos a crecer intelectualmente, si se conectan a las clases sincrónicas puntualmente y si cumplen en tiempo y forma con todas sus tareas y trabajos que son asignados durante los cursos. Por otro lado, bueno, vemos ya otros ítems que con un porcentaje de autopercepción un poquito más bajo, entre un 82-85%, si estudian porque les gusta y les divierte aprender y si están atentas a las clases durante las explicaciones del maestro. Y bueno, vemos otros un poquito todavía más abajo, entre 77-79%, si se concentran y están atentos a sus clases sincrónicas, si mantienen al día sus apuntes en cada asignatura y si sus aptitudes les permiten desempeñarse adecuadamente como alumnos en aprendizaje en línea. Y bueno, vemos otra sección que esos se encuentran entre 71-74%, todavía hay una autopercepción de desempeño un poquito más baja. En la parte de si los alumnos participan activamente en sus sesiones sincrónicas, si le dedican tiempo extra clase a repasar o estudiar los temas de los cursos, y bueno, aunado a eso también la disponibilidad de sus recursos tecnológicos que en principio pues si les permiten participar dentro de lo que es el curso. Y bueno, esto es de manera general. Aquí se presentan también nuevamente los 12 ítems, pero de acuerdo a los semestres. Aquí podemos ver que independientemente del semestre en el que se encuentran, los ítems que están donde ellos se perciben con un desempeño alto, continúan siendo los mismos, dispuestos a crecer intelectualmente, se conectan a sus clases sincrónicas puntualmente y cumplen con sus actividades. Pero cuando ya vemos la parte de participación activa o dedicación de tiempo extra clase, bueno, ahí reconocen ellos que ese punto pues es un poquito más bajo. Otro punto sería reconocer o más bien aprovechar de este gráfico. Por ejemplo, en el ítem 2 vemos, dice, estudio porque me gusta y me divierte aprender.
Creo que aquí vemos, bueno, el primero de los de segundo semestre que tienen aproximadamente un 75%, y luego vemos que a los de cuarto, a los de sexto hay un ligero incremento en la autopercepción del desempeño. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que las nuevas generaciones en principio son estudiantes que perciben su proceso de aprendizaje no por gusto o que les divierte la manera en cómo están aprendiendo. Y si lo comparamos con el ítem 1, dice, soy un estudiante dispuesto a crecer intelectualmente. Entonces, aquí vemos que tienen un porcentaje por arriba del 90%, en general todas las generaciones. Entonces, ellos están dispuestos a crecer intelectualmente, pero existe algo que para las nuevas generaciones, que la manera en cómo estamos estableciendo las estrategias de aprendizaje no les divierte, no les motiva esa parte por aprender. Eso sería otro punto. También podemos observar que en el ítem 6, 8 y 9 sobresalen, o sea, la generación de los alumnos que se encuentran en sexto semestre, pues son los alumnos que en principio ellos se autoperciben que participan más activamente, que mantienen al día sus apuntes y que incluso, bueno, le dedican tiempo extra clase. Otro punto es en el ítem 10 con respecto a lo de la cámara. Vemos que alumnos de segundo semestre pues tienen, bueno, en principio todos son por abajo del 70%, pero vemos que conforme incrementa el semestre, su desempeño o el reconocer que activen su cámara incrementa conforme aumenta el número de semestre. Aquí pudiera ser atribuido al grado de confianza que tienen los alumnos. Cabe mencionar que, bueno, alumnos de sexto, octavo, pues tuvieron más, en principio, tiempo de convivencia de manera presencial y pues alumnos de segundo semestre prácticamente nulo el conocerse de manera presencial. Y bueno, con respecto a las preguntas a su estado de ánimo, vemos que un 37.46% de los estudiantes pues representa ansiedad o estrés, un 20.68% frustración, molestia y un 16.38% aburrimiento. En principio, pues hay un alto porcentaje de la población que se basa en las emociones negativas. Solamente un 25% se encuentra entre liz, con entusiasmo y tranquilo. Y bueno, de aquí vemos distintos factores, incluso también relacionando un poquito con la pregunta abierta que dejamos al final, más bien el espacio para comentarios. Y bueno, pues va relacionado en principio a que los alumnos están deseosos por obtener sus clases presenciales como un espacio de convivencia, desarrollar la parte práctica, sobre todo porque hablamos de una licenciatura en que el mayor porcentaje de las horas son de estar trabajando de manera práctica, de estar trabajando en laboratorio, que bueno, también hay un exceso de tareas, tiempos asignados para actividades y evaluaciones, pues bueno, ver la disponibilidad de tiempos que se les asignan a los alumnos. Y bueno, no nada más de tipo pedagógico educativo, sino también sumado a esto, los problemas de tipo tecnológico, es decir, el acceso a internet, el acceso a algún equipo, software, la parte de logística, el manejo del tiempo, las horas que se les asignan como sesiones sincrónicas, el que el alumno cuente con un espacio físico apto para tomar sus clases sin tener distractores, la parte de comunicación institucional y la parte educativa, también el hecho de que ellos sepan o conozcan del manejo de herramientas informáticas. Entonces, todo esto pues creo que va en conjunto y lleva a generar este tipo de emociones en los estudiantes. Aquí presento nuevamente, es relacionado con lo mismo con las emociones, pero por semestre. Vemos que independientemente del semestre, pues la ansiedad o estrés, bueno, eso lo vemos reflejado en todas las 4 generaciones. Otro punto, bueno, de ahí en fuera los demás, pues sí, están por debajo del 40%, las emociones positivas, y bueno, incluso la número 6 de aburrimiento también, pues está por abajo del 40%. Aquí un punto a resaltar, lo que llama la atención es el número 4, frustración o molestia. ¿Qué vemos aquí? Que en principio, alumnos de segundo semestre, o sea que prácticamente ellos no tuvieron en principio ningún espacio de manera presencial, directamente llegaron a este tipo de modalidad.
son los que presentan mayor frustración o molestia. Y bueno, por aquí pongo yo una serie de factores, de acuerdo a Borges en 2005, y señalan una serie de factores que pudieran intervenir en la frustración del estudiante. Y entre esas, dentro de los alumnos, menciona falta de tiempo, carencia de estrategias y destrezas para la formación en línea, o sea que el alumno pues no tiene esas estrategias o destrezas desarrolladas para trabajar en esta modalidad, el no saber dónde o cómo pedir ayuda. Bueno, aquí en principio pues son alumnos que van ingresando y que pues desconocen mucho, no tuvieron oportunidad en principio pues conocer la universidad, las instalaciones, sus áreas, de manera presencial, aun cuando pues de manera virtual si se les da por ahí un recorrido, pues sí hace falta siempre la parte presencial. También, aparte de que son factores por alumnos, también puede haber factores por docentes y creo que es de lo que más en principio pudiera influir. El no dar una respuesta o dar una respuesta tardía, esto en cuestión de alguna pregunta o llámese también retroalimentación en sus actividades, no mostrar claridad en las indicaciones, ser excesivamente rígido, contribuir a la sobrecarga del estudiante, el que tengamos una planeación didáctica inadecuada, ausencia de la capacitación, y creo que estos de los puntos más fuertes hoy en día, la ausencia de capacitación del docente en el manejo de las tecnologías de la información, ayuda técnica deficiente, carecer de servicio de orientación, ayuda al estudiante y establecer trámites administrativos complicados. Creo que son una serie de puntos que, bueno, son como que el foco de atención a los que deberíamos de tomar y generar ciertos estrategias para reducir o en principio mejorar esos puntos, ¿no? Y bueno, dentro de los comentarios generales que realizan los alumnos es regresar a clases presenciales para realizar sus prácticas de laboratorio. Ellos exigen, y lo vemos ahorita con los alumnos de segundo semestre, que sí quieren aprender y todo, pero no se les hace divertido. Entonces, estas nuevas generaciones exigen clases que sean mucho más dinámicas, y en el caso ahorita de sesiones sincrónicas, bueno, trabajar precisamente durante nuestras sesiones sincrónicas con actividades que sean más dinámicas, más que un docente esté leyendo o exponiendo alguna diapositiva, que sean actividades integradoras y en principio pues menor cantidad de carga fuera de clase como trabajo a realizar. Otra es mejorar el acceso a las grabaciones de las clases y mejorar las estrategias y técnicas de enseñanza. Y, bueno, la empatía de los docentes que permita comprender pues las situaciones personales de los estudiantes. Como conclusiones, bueno, la autopercepción mayor al 90%, tenemos estudiantes que están deseosos por capacitarse y crecer intelectualmente, que se conectan puntualmente, que cumplen con sus actividades. Sin embargo, bueno, nos damos cuenta que las nuevas generaciones pues sí exigen un aprendizaje mucho más interesante, más dinámico, más interactivo. Y bueno, esto pues en principio debemos mejorar las estrategias o buscar más, que sea más multivariado esos sistemas de aprendizaje para cubrir en principio pues toda la diversidad de estímulos. Con un índice del 79%, pues los alumnos consideran que se concentran en sus clases sincrónicas. Vemos que ahí hay disminuye esa autopercepción del desempeño. En principio, bueno, pues estos son varios factores. Uno, pues al estar en la comodidad del hogar, pues realizan algunos otros tipos de actividades. Algunos otros no cuentan con el espacio físico óptimo para tomar sus clases. Y bueno, ahí están los distractores externos, que bueno, no les permite concentrarse en sus clases. El otro punto, y que también es algo a sobresalir del estudio, es la participación activa durante las sesiones sincrónicas y la dedicación de tiempo extra clase. Es decir, el alumno reconoce que no participa activamente durante sus sesiones y bueno, que también no le dedica tiempo extra clase. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a implementar un sistema pedagógico o un enfoque que invierta los modelos tradicionales, es decir, dejar al alumno actividades fuera de clase, como consulta de videos, otros recursos didácticos, audios, lecturas, presentaciones, y aprovechar precisamente esta sesión sincrónica para interactuar, debatir, el que realicen alguna actividad con apoyo del docente y de manera que esto sea mucho más interactivo.
Entonces, es lo que en principio pues, nos exigen las nuevas generaciones. Y por último, dice, se constata que un alto porcentaje de estudiantes presenta, se va hacia las emociones negativas y bueno, todo esto, pues ya lo veíamos, es un englobe, ¿no? de todo ese tipo de problemas, tanto de tipo personal, tecnológico, educativo, de logística, y por lo tanto, pues debe optarse por proporcionar un eficiente servicio de ayuda técnica, de apoyo y orientación académica, y también, bueno, establecer una evaluación coherente con la metodología en línea. Bien, maestra. Son parte de las conclusiones y Muy bueno, bien. eso sería todo. Bien, muchas gracias, maestra. Muchas felicidades. Una excelente presentación y una gran investigación. ¿Alguna pregunta, maestros, quienes están presentes, a los maestros investigadores? ¿No hay preguntas? Creo que es un estudio muy completo, la felicito, muy pertinente, me gusta la presentación de los resultados, el que tengamos allí las preguntas y la gráfica esté correlacionada directamente con las preguntas. Es exhaustiva la imagen, pero ese estilo a mí me aporta mucho cuando la veo y creo en esos estilos porque tienes todos los elementos enfrente para poder visualizar problemáticas y resultados. Me gusta ese estilo y las felicito por ese trabajo. Además, hay muchos aportes en las conclusiones al tema y bueno, creo que estos estudios nos pueden ayudar y difundirlos, pueden ayudar a los demás profesores a hacer mejor nuestro trabajo como profesores online en estos días y pues esto llegó para quedarse y siento un precedente. Y no significa que acabando la pandemia no vamos a tener clases online. Creo que muchos estudiantes manifiestan las bondades de estos sistemas. Tenemos que prepararnos más los profesores y tal vez se lee entre líneas, pero no es tanto forma, sino fondo, el poder considerar esto de las emociones, de la motivación. Me impactó el hecho de que sus estudiantes se ven en las gráficas muy disciplinados, muy a tiempo, muy en forma, pero al irse a las variables que tienen que ver con motivación, ahí es donde falta un empuje. Y claro, no es para menos lo que estamos viviendo, pero entonces allí la estrategia que no necesariamente está planteada en cuestiones pedagógicas, pero es en la que tenemos que trabajar. Y está muy bien planteado entre líneas, muchos lineamientos en el estudio, las felicito y pues bueno, ¿algún comentario de los presentes? Gracias, maestra. Pues sí, con respecto a las emociones, yo creo que como profesores tenemos ahora sí que la tarea de tratar de que los muchachos se sientan a gusto, se sientan bien y pues como dijo usted, maestra, esto llegó para quedarse. ¿Alguien más que iba a comentar? Adelante.